A ver. A vos te avisa, Perfecto. ¿no? Que empieza a grabar. Ahí está. Ahí arrancamos. Perfecto. Bueno, ¿en qué creemos? Está bueno que todos tengamos algún tipo de fe, ¿no? Van a escuchar a lo largo de la semana, cuando le vayan llegando nuestros audios y nuestros ejercicios, de que hablamos de la fe, ¿no? De la fe en Dios, en el universo, en Buda, en lo que cada uno crea, ¿no? Pero en una energía superior a nosotros. Está bueno tener conciencia de que hay un plan superior, ¿no? Y está bueno que cada uno pueda optar por la suya y que sepan que cuando hablamos de Dios estamos hablando de esta energía superior, de este yo superior que todos tenemos. Porque la idea de este taller no es solo trabajar el cuerpo y la mente, sino también el espíritu. Poder hacer toda esa conjunción que es lo que somos todos nosotros, ¿no? Somos cuerpo, espíritu y mente. Así que a lo largo de los ejercicios, sobre todo, van a ir recibiendo tareas que incluyan estos tres aspectos que somos los seres humanos. Exactamente. Es importante esto, saber que, en qué vamos a volcar lo que vamos a pedir, a quién vamos a invocar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces saber que no estamos solos, saber que hay algo del otro lado, saber que hay alguien que nos escucha y que responde por nosotros, es importante, y es uno de los primeros pasos también para no sentirse solo, que es algo muy recurrente, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Ansiedad, angustia y depresión están muy ligados, están muy comprometidos unos con otros, y la sensación de soledad no ayuda para nada. Entonces, saber que hay algo del otro lado que responde por nosotros, en lo que sea que creamos, todo es válido, es fundamental. Bueno, a ver. Bueno, arrancamos ya con la angustia, como para poder definirlo un poco. Lo definimos así, como lo que escribimos ahí, es esto, esa emoción o sentimiento que todos experimentamos alguna vez en la vida. Y digo todos porque todos en algún momento sentimos angustia, y bueno, explicando un poco lo de la angustia del 8º mes de los bebés, esa es la primera vez que todos sentimos esa sensación de angustia. Tiene que ver con una cuestión de desapego, de falta de objeto, de esa cuestión de cuando el bebé empieza a notar que la mamá no es parte de su propio cuerpo, que la mamá es otra persona, es otra cuestión completamente diferente a sí, y que responde a demanda del bebé, llora y se angustia ante su ausencia, porque empieza a percibir esto, que no es que siempre está, sino que a veces no está. Y cuando no está, ahí empezó a surgir en todos nosotros lo que es la angustia, ¿no? Así que todos sentimos angustia, y a partir de ese momento se nos resignifica esa escena en la inconsciencia, ¿no? En el inconsciente, se nos va resignificando esa escena una y otra vez, cada vez que, esperamos que ahí me ha pedido alguien entrar, cada vez que sentimos alguna situación que nos hace de alguna manera percibir que nos falta algo, o que sufrimos o sentimos la falta de algo, de ese objeto que en su primer momento fue mamá, y que hoy en día podría ser cualquier otra cosa que también vuelva a generar angustia. Alejandra levanta la mano. ¿Querrá decir algo? ¿Aro? ¿En el chat escribió algo? Acá no aparece nada, ¿eh? No, bueno. No. Bueno, Igual a los que entraron personas más tarde, ¿no, Ro? Puede ser, sí, ahí me está pidiendo otra persona entrar. Ustedes ven todo igual lo que yo estoy haciendo. Sí. No, vemos solamente la pantalla. Okay. Los que entraron más tarde les contamos que la idea es que al final aparezcan las preguntas. Al final le dejamos un espacio para que cada uno pueda hacer sus preguntas, tanto por escrito o si quieren hablar, ¿sí? Así que dejen la manito igual ahí levantada, que luego les abrimos el micrófono para poder escucharlos o para poder leerlos. Perfecto, listo, entonces sigo. Bueno, un poco esto, ¿no? Ahí estamos. No puedo escuchar, dice Nacho.
¿Alguien me A ver, escucha? yo le contesto. Bueno, dale. Bueno, características y consecuencias de la angustia, ¿no? Es lo que decía un poco recién, teniendo en cuenta lo que fue esa primera angustia y cómo fuimos sintiendo y reexperimentando esta sensación primitiva, digamos. En la actualidad no todos percibimos la angustia de la misma manera, no todos, no a todos nos angustia lo mismo, se puede asociar a un sentimiento, eso es fundamental también saberlo. Lo que tiene también es que podemos diferenciarlo de la tristeza, en el sentido de que la tristeza es como un estado, es como algo, la tristeza es el sentimiento, digamos, y la angustia es el estado que se perdura en el tiempo, ¿sí? Entonces, estar triste hace alusión a eso, a sentirme triste durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado. Y eso es lo que deja marca, eso es lo que molesta, eso es lo que duele, eso es lo que uno arrastra. Y ahí es cuando podemos hablar literalmente de angustia. Bueno, nada, lo que pusimos acá también, esto de que intentamos engañar un poco al aparato psíquico, haciendo de cuenta que no estamos tristes, tapando, ¿no? Encubriendo. Y ahí es donde cometemos un poco el error también, porque esto es donde se empieza a acumular. Empezamos a acumular, tapamos, acumulamos, y llega un momento en que nuestro aparato psíquico, nuestra mente, nuestra conciencia, desborda de angustia, desborda de todas estas emociones y sentimientos mal gestionados, mal tramitados. Esa es un poco la idea del taller, ¿no? Enseñarles a ustedes a que puedan detectar esos momentos, esos sentimientos, en qué estado se les da, y poder gestionarlos, poder tramitarlos, poder hacerlos útiles, que nos sirvan, ¿no? A lo que es el cuerpo. Está bueno esto de aclarar, ¿no? Que cuando nosotros sentimos angustia, sepamos que es una emoción totalmente normal, ¿no? El problema es cuando no la escuchamos, como bien decía Ro, ¿no? Cuando la evitamos, cuando queremos mirar para otro lado, cuando nos ponemos a hacer otra cosa para no pensar. Bueno, no, hay que atenderla, porque si no, explota luego, que ahí viene. Exactamente, explotan algo peor, claramente. Esto se va acumulando, es como decíamos recién, ¿no? Se acumula, hasta que llega un momento que se desborda y se explota, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces pasa esto, empiezan los ataques de pánico, empiezan esas sensaciones panicosas en donde uno se asusta, siente esa angustia, esa sensación del pecho cerrado, ¿no? Ahí se describen un poco las características. Empezamos a tener dificultad para respirar, empezamos a transpirar, aumenta la frecuencia cardíaca, esa sensación como acá, ¿no? Como en la boca del estómago, como dolorosa incluso, nos tiembla el pulso, y como que nos hacemos chiquititos, como que nos encogemos entre nosotros mismos. Y esa es una sensación tremenda porque es angustiosa y se entra en una rueda y en un círculo del que no se puede salir después, porque un sentimiento y un síntoma lleva al otro, y lleva al otro, y lleva al otro, y la bola se va haciendo cada vez más grande. Así que es muy probable, no toda angustia termina en ataque de pánico, pero sí las angustias mal tramitadas, cuando las sumamos con la ansiedad, esa suma entre una cosa, la que veníamos hablando, ¿no? Este desborde de angustia y de tristeza no tramitada o mal tramitada, y mucha ansiedad, que ya después más adelante vamos a hablar y vamos a especificar un poco de qué se trata, esa suma genera esto, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, la crisis de ansiedad. Entonces, bueno, nada, resaltamos nuevamente la importancia de hacer terapia, porque, como decía antes, no a todos nos angustia lo mismo, no a todos nos genera tristeza las mismas cuestiones, y generalizar no sería correcto.
Entonces, las emociones propias se trabaja cada uno en su análisis, cada uno en su terapia, cada uno con quien tenga confianza, con ese terapeuta con el que uno hace, digamos, un vínculo fornido en el que se sienta cómodo para hablar de estas cuestiones, porque no es cómodo hablar de estas cuestiones, eso es importante saberlo también, no es cómodo hablar de esto, es salir un poco también de esa zona de confort en la que estamos todos un poco alojados, en esto de tapar, de cubrir, de mirar para otro lado, es cómodo hacer eso. Entonces, cuando uno se tiene que sentar a hablar de esto con un terapeuta o con quien sea, porque la importancia también es empezar a poder hablar, pero cuando uno empieza a hablar de todo esto, la sensación no es grata, no es buena, no es cómoda. Empiezan a aflorar más sentimientos todavía. Parecería como que nos metemos más en el fondo y ahondamos más en la tristeza. Y en realidad no. En realidad es el primer paso y es la puerta de entrada a, no sé si la cura, porque no sé si la palabra cura va acá, pero sí a la sanación del alma al menos, y a fomentar un poco el bienestar, ¿no? Está bueno decir, ¿no? Que justamente estos síntomas que hablas del cuerpo, ¿no? Que aparecen es porque justamente ya el aparato psíquico. ¿Cómo? Estaban en la pantalla anterior, ahí te los dejo. Sí, exactamente. Es porque justamente el aparato psíquico, nuestra mente, nuestro cerebro, ya no aguanta más tanta presión, tanto ahí guardado y archivado. Entonces en algún momento te lo tiene que hacer saber que te está pasando todo eso. Y bueno, el cuerpo amorosamente se preocupa por nosotros y nos muestra estos síntomas que no son gratos en el momento, pero que nos son útiles para saber que algo me está pasando. Entonces muchas veces estas sensaciones que van teniendo hacen que uno termine yendo a una consulta con un médico por miedo a tener un ataque cardíaco, por miedo a tener alguna enfermedad, y en realidad se terminan encontrando que esto no tiene que ver con algo físico, sino que tiene que ver con algo emocional, ¿no? Por eso está bueno saber que en el cuerpo se expresan esas emociones no gestionadas, ¿no? Entonces no hay que asustarse cuando estos síntomas aparecen, porque en realidad nos están ayudando, ¿no? Es una herramienta más que tenemos para poder saber que algo internamente nos está pasando. Exacto, eso iba a decir. Entonces, ¿no? Aunque no es grato vivirlo, bueno, saber que es útil para eso, ¿no? Claro, es para hacer algo, es para arrancar. Exacto, justamente, no asustarse, porque la sensación es la de, tenemos la afirmación en ese momento de que nos vamos a morir. El pánico es eso, es esa sensación de miedo, ¿no? El miedo paraliza, el miedo te deja estático, no te deja mover, y no te deja mover de esa sensación de, listo, me muero acá. Es una certeza, cae como certeza. Entonces la importancia de saber que en realidad el cuerpo nos está diciendo nos morimos, y en la mente también sabemos que no nos estamos muriendo, es muy difícil ese momento, pero sí, es esto un poco, ¿no? Agarrarlo, aceptarlo y que nos sirva como motor para empezar a trabajarlo y a tramitarlo. Bueno, y después, otra cuestión que viene ahí medio de la mano, una patología similar, es el de las fobias. También se dan por el tema de una acumulación de angustia, ¿sí? Pero esta vez, la diferencia es que esto es como una representación de angustia que se genera cada vez que revivimos una situación o vemos un objeto o algo que en algún momento nos causó una angustia elevada, importante y particular, ¿no? Esto se torna como imposible de tolerar para lo que es la mente y el aparato psíquico, y lo convierte en fobia. Entonces, convence de alguna manera a la mente de que si no lo veo no está, de que si no voy a tal lugar no existe, de que si no me enfrento a salir a la calle, a cruzarme con personas, no pasa nada, no va a pasar nada, yo acá quietito estoy bien. Hay fobias a cosas inimaginables, y fobias bastante comunes, como por ejemplo la fobia a salir a la calle, la fobia a la gente, a tratar con gente, a hablar en público, hablar frente a un público. Hay fobias muy comunes y hay fobias muy excéntricas, como, no sé, fobia a las viromes.
ya es otra cuestión mucho más particular, ¿no? Algo, de alguna manera, frente a eso, algo hay, algo se esconde. Pero bueno, también la importancia de que todo esto se trabaja en análisis, si no es imposible. Adivinar se nos torna imposible. Si ustedes no hablan, no nos cuentan o no tratan de trabajar esto, no podemos llegar nunca a la raíz del problema, y si no llegamos a la raíz del problema no tenemos forma de trabajarlo. Entonces, es importante esto, saber que cuando uno sabe que está acumulando, que está tapando, de alguna manera intentar hablar, pedir ayuda, siempre. Eso es lo más importante, a lo que siempre vamos a apelar, ¿no? Nosotras como psicólogas. Bueno, Está bueno esto de que hablabas recién de, sí, estabas hablando de esto de las viromes, ¿no? Y a veces hay gente que tiene fobia a las arañas, o algún bicho, ¿no? Algún insecto. Y en realidad saber que el insecto en sí no es, sino que ese insecto es mucho más tolerable para la mente decir, bueno, le tengo miedo a las arañas, que decir, le tengo miedo a que mi papá me pegue, le tengo miedo a que mi marido me deje, le tengo miedo a que mis hijos se mueran, ¿no? Entonces reemplazamos ese dolor tan fuerte por algún otro objeto más tolerable para la psiquis, ¿no? Entonces, a raíz de la terapia uno puede ir descubriendo que en realidad no era la virome, sino que en realidad la virome esconde el miedo mucho más profundo, que generalmente nos avergüenza, que generalmente nos da miedo, que generalmente no lo podemos poner en palabras. Entonces, poder ir descubriendo juntos, ¿no? ¿Cuál es realmente el miedo oculto, ¿no? ¿Por qué está ese objeto ahí dándote miedo si en realidad no es el objeto, ¿no? Entonces, está bueno hacer ese descubrimiento de cuál es el verdadero miedo que tengo, cuál es mi verdadero temor, ¿no? ¿Qué es aquello que tanto me angustia, que hoy lo decido reemplazar con la virome, con el botón, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, fobia a los botones. Bueno, ¿es el botón o en realidad hay algo que estoy ocultando atrás? No, y el significado, siempre en análisis se trabaja mucho con esto, ¿no? Los significados, la palabra, la función que cumple ese objeto. No sé, siguiendo con el ejemplo de la virome cumple el objeto de escribir. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no podemos plasmar? ¿Qué es lo que no podemos dejar escrito? ¿Qué es lo que no podemos plasmar en el tiempo? Escribir algo que significa plasmar algo en el tiempo. Volcar algo en un papel y que ese papel quede, a menos que ese papel sea destruido. Entonces, se pueden encontrar mil vueltas, y de eso se trata un poco el análisis, por eso siempre apostamos a que todas estas cuestiones tienen que ser trabajadas y charladas para poder ver el foco de esto, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando yo decía, bueno, atrás del objeto algo hay. Siempre va a haber algo, porque siempre alguna relación se le va a encontrar. Bueno, nada, saber esto, ¿no? Que dice ahí, importante, que la diferencia entre una fobia y un ataque de pánico es que la fobia ya sabemos lo que nos da fobia. Ya sabemos que no podemos tocar una virome, ya sabemos que no podemos salir a la calle. El ataque de pánico es como que cae sorpresivamente, disruptivamente, no lo estamos esperando por lo general, y es sorpresivo para el aparato psíquico. Bueno, me están avisando que la reunión termina en 10 minutos, pero creo que llego a cerrar la idea. Ay, ¿qué pasó? Te salió el... Sí, saliste al Zoom. Volvé a la presentación. Me está diciendo, bueno, me está... No sé. Te está haciendo publicidad. No quiero tocar esto, quiero ir al... Acá está. Ahí está. Bien. Bueno, esto, la depresión, ¿no? Dejar en claro que no es lo mismo que la tristeza, que lo que hablábamos antes de la angustia, no es lo mismo, pero es una consecuencia, creo que es la más grave, de la angustia, ¿no? Esta acumulación de angustia, acumulación, el cuerpo empieza a hablar, nos manifiesta los síntomas, y de golpe alguien cae en un pozo depresivo, y por lo general la depresión es un no sé por qué, porque claro, se acumuló tanto, se habló, se cerró tanto esa persona en lo que fue acumulando, que un día está depresiva y no tiene idea por qué, porque nunca lo habló, porque nunca lo tramitó. Entonces,
además de ser una emoción, o sea, la angustia es una emoción, la depresión pasa a ser como ya un estado, una forma de vivir, un estilo de vida, un estado depresivo. Yo estoy en estado depresivo, entonces lo sostenés en el tiempo. Por eso es una de las consecuencias más graves, ¿sí? Bueno, es lo que dice un poco ahí, ¿no? A este estado se llega cuando hemos ignorado todas las señales de angustia, tratando de convencernos de que si no nos ocupamos desaparecerá, y la realidad es que sucede todo lo contrario. Por eso, otra vez decir esto que veníamos hablando, salir de ese lugar es posible, depende pura y exclusivamente de cada uno, y esto es porque volvemos a remarcar la importancia de pedir ayuda y de querer empezar a cambiar un poco esto, empezar a cambiar un poco la realidad que nos excede, y que nos genera toda esta sensación y todo este malestar que a veces se vuelve imposible de tolerar, y el cuerpo y el aparato psíquico usa estos mecanismos de defensa para defenderse de esto, justamente, ¿no? Entonces ya no lo podemos controlar, no es algo que se puede seguir tapando, que lo podemos seguir controlando como venía funcionando. Ya llega un momento en el que no funciona más, y ahí es cuando el cuerpo te dice basta. Y es. Acá nos hacen una pregunta, que por ahí la respondes ahora a medida que vas desarrollando, pero dicen, ¿qué hacer para poder sobrellevar la depresión? Empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar, empezar a esto, primero pedir ayuda, porque no es algo que debe sobrellevarse. No nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto. No es, uy, ¿cómo hago para sobrellevarla? Para poder ir caminando a la par de esto. No, hay que bajarla, hay que sacarla, hay que elegir cambiar esto, hay que elegir vivir mejor. Y es muy difícil de verlo, y es muy difícil es muy difícil pedir ayuda. Lo vamos a insistir y vamos a decirlo todo el tiempo, todo lo que dure el taller, y siempre vamos a insistir en esto, porque sabemos que es difícil. Para la persona que está en estado depresivo es difícil, porque ves, mira, se confunde la de pedir ayuda y decir basta, no quiero más esto, con una cuestión de decir, ¿cómo hago para sobrellevarlo? ¿Cómo hago para tratar de estar un poquito mejor? Claro, primero marcar, ¿no?, la diferencia de que, como decís, es un estado, y uno elige los estados que quiere, ¿no? Entonces, si ya uno puede reconocer y decir, me parece que esto me está pasando, ¿no? Ahí aparecen todos los síntomas. Bueno, me parece que esto, siento culpa, no es cierto esto, siento aquello, siento... Ah, bueno, me parece que esto es lo que estoy teniendo. Ya arrancar asumiendo que este estado es el que estoy viviendo hoy, ya es como que arrancamos el camino, ¿no? Porque uno va al médico cuando sabe que algo le está doliendo. Acá es lo mismo, uno empieza a hacer una terapia o empieza a hacer un tratamiento, cuando dice, che, algo me está pasando. Ya descubrirlo es fundamental. Y después de descubrirlo, poder realmente empezar a hacer algo con eso que me está pasando, ¿no? Porque si yo no hago, si yo no me quedo, bueno, y es lo que tengo, y bueno, me quedo en la cama, y bueno, dejo ir allá, y bueno, dejo de hacer esto, y bueno, ¿no? Porque generalmente la gente que está en estados depresivos no tiene ganas de ser ayudada. Realmente no tiene ganas de salir de ese estado, porque no cree que puede haber un mundo mejor que el que tiene, ¿no? No se imagina que hay otra manera de vivir. Entonces, aclarar eso que dijiste de sobrellevar es fundamental, porque no hay que sobrellevarlo, hay que elegir salir de ese estado. Y pedir Entonces, cuando uno ya decide, bueno, ¿cómo, Rob? Que pedir ayuda es el primer paso para elegir, que nota y que denota, digamos, que estamos eligiendo salir. Exacto, exacto. Entonces, Fede, me parece que es el que preguntaba, como primera instancia, decir, bueno, no quiero sobrellevar esto, quiero cambiar este estado, quiero cambiar de estado, no quiero estar más en un estado depresivo. Y también pedir ayuda a los que están alrededor, porque siempre tenemos a alguien, por ahí no convivimos solos, pero en nuestra historia y en nuestra vida siempre existen personas. Y poder empezar a notar que tengo un familiar, tengo un amigo, tengo una pareja, tengo un hijo, tengo personas a las que le puedo decir, che, ¿sabes que no quiero vivir más así? Quiero hacer algo, ¿me das una mano? Y empezar a sentir que no estoy solo, porque la depresión está muy anudada a la soledad, a sentirme solo, a sentirme vacío.
Entonces, empezar a reconocer otras personas cerca mío también nos ayuda a poder empezar a salir de ese estado. Totalmente. Y ayudar. Así como podemos pedirle ayuda a nuestro entorno, y siempre vamos a tener a alguien, también siempre podemos estar atentos, si no nos ocurre, si no es nuestro caso, si ahora estamos haciendo este curso porque nosotros estamos más del lado de la ansiedad, hay gente que capaz dice, no, bueno, yo no estoy depresiva, no me siento en estado de depresión. Bueno, empecemos a mirar un poco también al otro, a mirar un poco alrededor, a quienes nos rodean, y poder detectar si sentimos que alguien la está pasando mal, o sentimos que alguien está ahí, al borde de la depresión, o muy triste, o muy pasa sus días así, ¿no? Triste todo el día. Ayudarlo. Así como nosotros está bueno pedir ayuda, también está bueno ayudar a quien vemos y pedir ayuda por esa persona, darle una mano, incitarlo a que hable con quien sea, a quien tenga mano, con un terapeuta, con quien sea. Pero también la clave también está en esa, ¿no? En poder tener un poco de registro sobre el otro, sobre todo las personas que más nos rodean, ¿no? A nivel más cercano, y poder ayudarlas en este sentido. Así que si no les pasa de estar atravesando esta situación y de decir, bueno, yo me considero en depresión, también fíjense, presten atención a cuáles son los síntomas, por si ven a alguien cercano que presente este tipo de síntomas, poder darle una mano y saber cómo, aunque sea empezar. ¿No? Exacto, exacto. Bueno, Caro, creo que podemos cortar acá y Dale. volvemos a entrar y después ya Dale, seguimos perfecto. con lo que sigue. La ansiedad creo que sigue. Dale. Ahora, en 10 minutitos, a ver, ¿qué hora es? Son y 5, y cuarto nos volvemos a conectar, ¿dale? Nos volvemos a conectar y seguimos hablando, pero desde la ansiedad, ¿sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Vayan anotando preguntas, ¿eh? Los que tienen, anótenlas, que después al final no las hacen.